Another day. Buenas noches con todos, un gusto reencontrarnos el día de hoy, día martes, para poder conversar acerca de un tema que es crucial el poder tenerlo ahora identificado, porque nos va a permitir poder llegar a ese acercamiento con el cliente y concretar en este caso las ventas. El día de hoy vamos a conversar acerca de las 5 claves para conocer mejor a tus potenciales clientes. Y hoy tenemos como invitada y muy encantada de presentarla porque ha sido mi profesora en lo que es CIDE de Centrum Católica, a Rocío Romaní. Así que va a ser un gusto poder escuchar todo lo que ella nos pueda compartir el día de hoy y aprovechar también la oportunidad para que ustedes puedan hacer su pregunta. Rocío Romaní es docente en Centrum de la Pontificia Universidad Católica de Perú, PUC. Es doctora en Administración Estratégica Empresarial en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un MBA en la Universidad de España, Rey Juan Carlos, con especialización en Gerencia de Servicios de Salud en la Universidad de Estados Unidos, Georgetown. Tiene también certificación de Black Belt Six Sigma y Scrum Master, y a la vez es facilitador también en lo que es la metodología en Lego Serious Play. Muy bien, entonces ahora sí voy a ceder la posta en cuanto a la presentación a Rocío, y en el interín de la presentación vamos a ir haciendo también algunas consultas dependiendo lo que vaya, en este caso, consultando las personas que están conectadas vía el Zoom, y también para las personas que están conectadas vía el Facebook, también voy a estar atenta si es que hubiera alguna pregunta relacionada al tema del día de hoy. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Yanina, ¿no? A ver, para poder compartir, por favor, si pudiera tener la opción. Listo. Listo, ahora sí, excelente. Listo, muy bien, muchísimas gracias, sí, muy buenas noches, gracias por estar ¿no? compartiendo con nosotros, con Yanina, referente a claves, ¿no? para conocer mejor a nuestros potenciales clientes. Entonces, para esto es algo muy importante lo siguiente, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros no indagamos, no investigamos acerca de lo que realmente quiere el cliente, pensamos que esto es lo que quiere, ¿no? Cuando nos dicen que lo que el cliente desea, 3 partes, ¿no? Una base ancha, ¿no? Una parte del cuerpo delgada y la parte, ¿no? Una basecita, ¿no? Un cuerpo grueso, una parte delgada y una base. Sin embargo, cuando realmente consultamos, investigamos acerca de lo que quiere el cliente, nos encontramos que eso es lo que desea. Entonces, hablamos, puede tener un cuerpo ancho que es similar a esta parte de acá, ¿no? Puede tener una parte delgada, muy similar, y una base que es invertida, pero el uso es totalmente distinto. Entonces, lo que nos dice es que cuando nosotros emprendemos o tenemos algún negocio, es clave saber lo que quiere ese cliente o ese prospecto o potencial cliente. Entonces, no en vano también, antes se decía, actualmente estamos viviendo un entorno que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, que se conocía como un entorno VUCA. Sin embargo, tras la crisis del COVID-19, de ese entorno VUCA pasamos a lo que hoy llamamos un entorno BANI, que quiere decir que es frágil, que hemos comprobado que los procesos o las cosas no son lineales y que esto nos trajo un tema de las emociones, ¿no? Llegaban a nuestras emociones y hasta ahora hay cosas que no comprendemos.
Entonces, sumado a esta situación de la cual nos encontramos, hay algo importante que nosotros queremos compartir. ¿Y qué es lo que queremos compartir? Algunas recomendaciones para tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros emprendemos. Y Yanina muy bien decía, muchos años, ¿no? En este Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor en la Católica, y vemos muchos emprendimientos excelentes, positivos, pero hay algunos que quedan ahí simplemente en la idea. Entonces vamos a ver qué tips o recomendaciones importantes debemos tomar en cuenta. Lo primero, siempre nos dicen qué es lo que tú quieres, qué visión, ¿no? Entonces, ¿qué visión, no? Tener una visión clara de lo que más o menos esas ideas que por ahí nos surgen, tener claro qué es lo que nosotros queremos, pero para tener claro qué es lo que nosotros queremos, en todo negocio hay que organizarnos. Y esta organización, actualmente, lo que se suele utilizar es un modelo que ha sido un bestseller utilizado, ojo, a nivel global. A ver, vamos a decirle a Evelyn, no sé si Evelyn estás por ahí, por favor, para que desactives tu audio, para que no interrumpas a los demás. Entonces, este señor tiene un nombrecito especial, es Alexander Osterwalder, y este suizo, haciendo su trabajo de maestría y posterior doctorado, junto con su profesor, vio que había un modelo que todo emprendedor debería seguir. Y este modelo le llamó lienzo, cuadro o canvas. Este modelo de lienzo, cuadro, canvas, lo clave de acá es que nos tiene que responder 4 preguntas fundamentales. Es decir, en un solo pantallazo deberíamos nosotros ver quién es nuestro cliente. O sea, analizar quién es nuestro cliente, el qué o por qué nos compra o nos compraría. En otras palabras, ¿cuál sería ese factor, ese valor diferencial que hace que destaquemos respecto a la competencia? Y si nos damos cuenta, incluso está pintado de otro color y está en el centro de estos 9 cuadrantes que se llaman lienzo canvas, porque es la parte álgida, la parte fundamental que todo plan de negocio, todo emprendedor debería incluso hacerlo a mano, ¿no? Para ver realmente el qué vamos a ofrecer y en qué nos vamos a diferenciar, qué problema vamos a solucionar. Pero adicionalmente a identificar ese quién es el cliente, el por qué o en qué nos diferenciamos, hay una pregunta clave que necesita tener una respuesta y está relacionado con el cómo. ¿Cómo lo podríamos lograr esa idea, ese emprendimiento que queremos hacer? Y para poder saber el cómo, hay 3 cuadrantes importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero es, vamos a necesitar recursos, pero esos recursos hay que listar. ¿Cuáles serían esos recursos? Nosotros como persona o necesitaremos de alguna persona más, necesitaremos inversión, capital de trabajo, tecnología, entonces necesitaremos un local, entonces materiales, algunos insumos, esos vienen a formar parte de lo que decimos recursos clave, pero también en el responder en el cómo hay muchas actividades, como se dice, el emprendedor es un pulpo, ¿no? Hay muchas actividades que tiene que hacer. Entonces acá listamos las 4 a 6 principales actividades que deberíamos hacer para que el cliente perciba que hay una propuesta de valor. Entonces, ¿cuáles son? Enfocarnos en el marketing digital, en el marketing tradicional, en la capacitación, en el entrenamiento, en verificar, buscar proveedores. Entonces, ¿cuáles son esas principales actividades que nosotros tenemos que hacer? Y también, para cerrar el cómo, cuando nosotros emprendemos o tenemos un negocio, no estamos solos. Necesitamos de alianzas que vienen a ser los recursos, las alianzas claves o los socios estratégicos. Por ejemplo, un socio estratégico son los proveedores. Si los proveedores estratégicamente los seleccionamos, entonces va a impactar en la calidad, en la satisfacción, en el nivel de satisfacción de nuestro cliente. O si tenemos un buen acuerdo, un buen récord crediticio, tal vez con alguna entidad,
¿no? Entonces, financiera, excelente. Entonces, si nosotros vemos, estamos respondiendo el cómo a través de estos 3 cuadrantes. Y finalmente, hay una pregunta que es importante responder, que es el cuánto. ¿Cuánto nos va a costar esa idea, ese emprendimiento que queremos hacer? ¿Cuál es la estructura de costos y gastos? Pero también hay que saber y cuáles serían nuestras fuentes de ingreso. Imaginémonos que decimos, quiero poner un restaurante o quiero hacer tal vez no tener un local, pero por delivery puede ser que quiera vender ropa, ¿no? Entonces comercializar ropa para caballero, para dama. Entonces acá listamos los principales costos y gastos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a requerir y cuáles serían nuestras principales fuentes de ingreso? Entonces, a través de la venta de ropa, a través del costo de algún servicio adicional que queremos hacer. Entonces, estas 4 preguntas son fundamentales y forman parte de estos 9 cuadrantes que hoy viene a ser nuestro punto de partida cuando nosotros queremos emprender. Y esto es lo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, lo que decimos el lienzo, canvas, ¿no? O modelo de negocio. Entonces, esa es una recomendación fundamental y retrocedo la diapositiva cuando decimos, primera recomendación, estructura, organízate bien y para eso tienes que conocer cuál es tu modelo de negocio y el valor que da. Sí, adelante, Yanina. Y justo aquí una pregunta que es esta parte de poder descubrir cuál es la propuesta de valor, ¿no? En el caso de la idea de emprendimiento que tiene en este caso alguno de los que están presentes, ¿cuál sería tu recomendación, por ejemplo, en el cuadrante que es el qué? ¿No? Ese qué, ¿cómo lo podríamos reforzar? ¿No? Si ya tenemos una propuesta actual, ¿qué otra, digamos, qué recomendación podríamos agregar para mejorar esta propuesta de valor y tenga pues el impacto que queremos a ese quién, ¿no? A esta pregunta que es el quién. Claro, interesante pregunta. Acá hay 2 palabras claves que nos ayudan a reforzar la propuesta de valor. Deficiencias y carencias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que preguntar a ese potencial cliente que puede formar parte de nuestro segmento. Imaginémonos que tengo una idea de negocio que es un restaurante, ¿no? Vamos a suponer un restaurante de comida saludable. Quiero poner, imaginémonos en San Miguel, en el distrito de San Miguel. Entonces, lo primero que verifico es, a ver, mis potenciales clientes, que podrían ser jóvenes que trabajan o viven, ¿no? Circulan por la zona donde voy a colocar mi restaurante, tienen entre tal rango de edad, o sea, lo describo y después de describir, trato de identificar y preguntar, ¿no? A esos potenciales clientes, a 4 o 5 personas, esas son entrevistas que hacemos, y les preguntamos 2 preguntas importantes. La primera es, ¿qué servicios adicionales te gustaría que un nuevo restaurante de comida saludable te brinde para que, ¿no? Si tú quisieras comprar o asistir ahí? Fíjense, ahí estamos descubriendo carencias, es decir, algo que el potencial cliente quiere, pero actualmente en el mercado no lo ve y él quisiera. Entonces la pregunta de, como se dice, de cajón es, ¿qué servicios adicionales te gustaría que te brinde un nuevo proveedor de este tipo, ¿no? Con detalle. Y la segunda pregunta, y si se dan cuenta acá, las preguntas que hacemos es de tipo abierta, porque lo que queremos es profundidad, averiguar qué es lo que piensa. Todavía no hacemos encuestas, hacemos entrevistas. Y la segunda pregunta es, actualmente, ¿qué te gusta y qué no te gusta de las empresas o los restaurantes de comida saludable en el cual tú sueles asistir, tú sueles ir? Entonces ahí te va a permitir, por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué te gusta? Ah, mira, me gusta el trato amable, la atención que me dan, ¿no? Que tienen facilidades de pago. Entonces ya te está dando una alerta para decir, ese va a ser fundamental destacar, por ejemplo, en el trato amable, personalizado, ¿no? Pero que no solamente parta de mí, sino de todo mi personal que yo tenga, porque si no se cae realmente mi propuesta de valor. O tal vez
cuando tú haces estas preguntas, puede ser que te digan, no, a mí lo que me disgusta es que todo se ve muy bonito en sus aplicativos, en su Facebook, pero se demoran, el tiempo de entrega es demasiado largo. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una deficiencia, y esa deficiencia que hay en el mercado de los competidores, tú tienes que canalizarlo y estandarizar tus procesos para que el plazo de entrega, ¿no? Si dices 45 minutos, ¿cómo puedes hacer o 1 hora para que realmente cumplas ese proceso? Entonces, siempre evaluando el beneficio-costo, ¿no? Entonces, hay muchas, pero es muy importante ver el tip de justamente las entrevistas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, y hay muchas más, pero siempre yo digo, empiecen preguntando a ese potencial cliente, ¿no? Y haciendo preguntas abiertas, que eso es lo que se llama entrevistas, para indagar, recolectar a profundidad. Y después ya vamos a ver que ya hacemos encuestas para validar, ¿no? El interés de asistir a un nuevo local de estas condiciones o comprar a un nuevo emprendedor, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no, Janina, ¿no? El tip que le podría comentar, ¿no? Gracias, Entonces, bien. Gracias listo. por esa explicación, ¿no? Y reforzar, como hemos puesto aquí también en el chat del Zoom, pues la valiosa técnica de la entrevista, ¿no? Y sobre todo estas preguntas claves que nos ha regalado el día de hoy y que no nos deben faltar en esa entrevista que si ustedes quieren diseñarla o validar, ¿no? O reforzar en este caso su propuesta de valor, pongan estas dos preguntas de cajón que Rocío nos ha compartido el día de hoy, porque nos va a permitir tener esa, como dice Rocío, esa apertura, ¿no? El abrir, ¿no? A otras posibilidades que de repente no estamos viendo y que nuestro cliente pues, nos está indicando ir por ese camino o tomar en cuenta estas características. Muchas gracias, Rocío. Ok, excelente. Entonces, bien, ¿no? Entonces dijimos, el primer paso es, conoce tu modelo de negocio, organízate. Entonces, primera recomendación. Y la segunda clave es identifica bien a tu cliente. Pero ojo, aquí sí voy a tomarme 2 minutitos por lo siguiente. Sigo con el ejemplo del restaurante. Si yo pienso, ¿no? ¿Quién podría ser mis potenciales clientes? Yo podría decir, en realidad, como es comida saludable, todas las mujeres de Lima Metropolitana o también incluso de otros departamentos, provincias, ¿no? Es como que, ¿no? Yo digo, sí, yo puedo, ¿no? Yo puedo atender, yo sí podría hacerlo. Ese es válido. Sin embargo, cuando uno emprende, y sobre todo en los primeros años, en el primer año, tenemos que centrarnos en lo que hoy llamamos mercado inicial o también se llama el early market. Entonces, ¿qué significa el mercado inicial? Y miren, esta es la clásica recorrido de una distribución probabilística normal, ¿no? Que en cristiano, en otras palabras, lo que nos va a decir es lo siguiente. Cuando uno emprende, del 100% de potenciales clientes que podrían comprarnos, va a haber aproximadamente un 16% que son los que dicen, uy, un nuevo restaurante, mira, un nuevo emprendedor, voy a probar. Son los que se arriesgan, se animan, ¿no? Quieren probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, asisten, compran, van, usan ese producto. Entonces, ese viene a ser como un 16% de ese potencial público, de ese segmento que se arriesga sin conocerte todavía, más es por la curiosidad. Pero si vemos luego, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo acá donde, ¿qué es lo que tenemos? Que no es que lleguen tan fácil los clientes, es donde necesitamos hacer justamente ese seguimiento, esas campañas de promoción, utilizar las diferentes redes que tenemos según el tipo de público, pero después tenemos un 34% de potenciales clientes que son aquellos que van a comprar, pero requieren una recomendación. O sea, no se arriesgan a la primera. Entonces, si por ahí escuchan, ¿no? Oye, sí, mira, hay un nuevo restaurante, la comida es agradable, mira la atención. O sea, ya escucharon una recomendación, un boca a oído. Entonces dicen, a ver, ok, a ver, vamos a comprar, vamos a probar. Y ese es
el 34% aproximadamente de potenciales clientes. Pero luego hay otro 34% de potenciales clientes que son los llamados conservadores, que son aquellos que no les basta con la recomendación, porque desconfían, dicen, no, pero a ver, su precio está bajo, algo debe tener seguro, no, alguna trampita debe haber por ahí, son desconfiados. Y la mejor forma de llegar a un conservador, a un cliente conservador, tiene que ver con la experiencia, el mayor reconocimiento, ¿no? Que más gente vaya comprando, usando ese producto, ese servicio, y recién ahí ellos toman la iniciativa de comprar a ese nuevo emprendedor. Y luego tenemos un 16% que son los llamados escépticos. En otras palabras, son los retardatarios, los que realmente bien difícil que compren, porque a todo le ven peros. Entonces acá la pregunta que yo les hago es, cuando yo les digo la recomendación, identifica quién es tu cliente, tenemos que pensar no solamente en las características del rango de edad, qué condición, tal vez qué nivel socioeconómico, su estilo de vida, sino que aquellos que nos puedan comprar con mayor frecuencia, pensando en este mercado inicial, porque si captamos y hacemos bien el trabajo para ese mercado inicial, de a poco y bien trabajado vamos a ir captando lo siguiente. Entonces, aquí es una parte fundamental este mercado inicial, tomarlo en cuenta. Y si, por ejemplo, regresando al ejemplo del restaurante, diríamos, ¿no? Ah, bueno, mi restaurante debe estar, imaginemos que esté por Plaza San Miguel, por el costado, ¿no? Por una de esas calles. Yo diría, a ver, observación, ¿no? Técnica de observación. ¿Quiénes circulan? Ah, mira, generalmente son estudiantes, gente joven, millennial. Ah, ya voy viendo, ¿no? Mira, que trabajan, estudian y quieren comer algo saludable, salen del trabajo. Entonces ya tengo esas características. Entonces, mi mercado inicial serían ellos que circulan, ¿no? Por el trabajo o porque viven por ahí. Pero no va a ser mi mercado inicial, tal vez de los que viven en otros distritos más alejados, por ejemplo, La Molina, Ate. Es bien difícil que sean clientes recurrentes, por lo menos en esta primera etapa. Entonces, esa es la segunda recomendación, identificar bien quién es tu cliente. Y recordemos que hoy decimos que en los principales puestos, ¿no? Tanto ejecutivos, de emprendimientos, el rango de edad, ¿no? Y la generación que más se está moviendo es la generación millennials. Pero esta generación millennials, debido a la pandemia, hay varios estudios, artículos de investigación que le cambian el nombre y le dicen es la generación pandemials, porque justamente a través del COVID han tenido que adaptar, hacer algunos cambios, ¿no? A sus estilos de vida. Y hoy decimos que el cliente tras la pandemia se convirtió en un cliente llamado HIU, H-I-U, es decir, HD hiperconectado, ¿no? Actualmente, ¿no? Vemos que son multicanal, están muy conectados, pero también son clientes, la I, ¿no? El cliente HIU, la I de informados. Pero bueno, fuera que estén bien informados, pero sí o no, que cuando revisamos las redes, la información, encontramos información buena, mala y regular. Entonces, muchas veces puede ser que la información que tengan no sea la adecuada, pero igual están informados. Y la U de utilidad. A raíz de la pandemia, evalúan el beneficio-costo y en cierta forma, dependiendo del tipo de producto o servicio, hay que demostrar, ¿no? Ese beneficio-costo que tiene nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, la segunda recomendación tiene que ver con identificar bien quién es mi cliente, pensando en ese mercado inicial, en ese segmento inicial. Tercera recomendación, y ustedes lo habrán escuchado, tantos charlas, webinars, talleres que hay, ¿no? También gratuitos, que nos hablan de la innovación, ¿no? Y es cierto, pero recuerden, esas ideas que podemos tener, si realmente no las aterrizamos,
¿no? Se convierten simplemente en ser creativos, pero para que sea una innovación, tiene que venderse ese producto o ese servicio. Y la innovación no es un tema de edades, es un tema de pensamiento, de ganas de querer hacerlo. Y esa innovación hoy en día tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, de la experimentación. Y ojo, y sigo con el ejemplo del restaurante. ¿Qué quiere decir cuando nos queremos innovar, pero necesitamos experimentar? Que, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que yo pregunte, oye, ¿estarías interesado en comprar o en asistir a un nuevo restaurante de comida saludable? Posiblemente de 10 personas que preguntes, puede ser que, imaginémonos a 10 mujeres que preguntes, 7 te digan, oye, sí, claro que sí. Pero ahí, ¿qué es lo que falta? La presentación y hacer un pequeño pilotito o producto mínimo viable de cómo sería la presentación, el sabor, la sazón, y que degusten para que vean y realmente te den ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación de, mira, sé que muy chiquito el plato, la presa no me gustó, está con mucha grasa, el arroz deberías ponerlo en esta condición, o tal vez ponle el arroz de tal tipo, ponle más verdura, o sea, esa experimentación, interactuar con un grupito pequeño de potenciales clientes y que te den la retroalimentación es súper valioso. Y acá hago un alto porque en la Universidad Católica, en este centro de innovación, muchas veces nos encontramos que el emprendedor, lógicamente, es apasionado por su idea, por el producto o servicio que ofrece, pero cuando le dan un comentario tal vez que no le gusta, está a la defensiva, ¿no? No, pero ¿por qué no te va a gustar si el producto es bueno? Entonces acá siempre decimos que todo emprendedor tiene que cumplir la regla de Pareto. Es decir, cuando estás entrevistando, cuando estás interactuando con ese potencial cliente, el 80% del tiempo tienes que observar y escuchar lo que te dice el cliente. Y el 20% hablas, preguntas sobre todo, y no al revés. Y eso es lo que suele pasar cuando nosotros emprendemos y cuando hacemos la investigación de mercado, que nos dedicamos a hablar, mira, mi producto es así, tal cual, ¿no? Mi servicio. Y al final al cliente le hacemos una pregunta, ¿y te gustó? ¿Sí o no? O sea, no le hacemos preguntas abiertas, no dejamos que se explaye, que nos diga lo que realmente siente, que eso nos va a ayudar bastante para perfilar, ¿no? Adaptar nuestra idea que tenemos, aterrizarla en una buena innovación. Y esta que decíamos experimentación, destaco que es importante la diversidad, ¿no? Entonces pensar en cómo priorizamos en el tema de culturas, ¿no? Ahora, ¿no? Tenemos diferentes nacionalidades que vienen, entonces, eh, siempre pensando en mi público, ¿no? Y en el tema de la diversidad, ¿no? Y si nosotros decimos, no, mi emprendimiento es solo mío, pero seguramente habrá alguna persona o parte de tu equipo, entonces, lo ideal es ese trabajo en equipo que lo que hace es sumar básicamente, ¿no? Si lo manejamos bien, ¿no? Entonces, hay muchos tips, pero la parte siempre siendo creativo y esa creatividad aterrizarla en innovación que tiene que ir de la mano con la experimentación. Cuarta recomendación importante tiene que ver con investiga, explora, busca información. No te quedes con el que alguien te diga, oye, si ese negocio es buenazo, sí, sí rinde, sí, mira, me han dicho, no, yo creo, sí, mira, porque yo he visto que a alguien le va bien. Si haces solamente eso, te perdiste de la información tan grande que hay y te pone en la media inferior de todos los que quieren emprender. Es importante que busquemos información y recordemos que hoy en día hay dos tipos de información. La información, recuerden, se dice secundaria, es cuando, por ejemplo, hay información que el emprendedor no lo creó, pero que ya existe, pero es oficial, que puede ser público o privada. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les voy a poner acá un ejemplito, un ratito
voy a compartir y estoy dejando de compartir, les voy a poner un ejemplo de fuente secundaria para que ustedes tomen en cuenta esto. Voy a poner la pantalla. Acá seguramente están viendo mi Google. Yo voy a tipear sigue del INEI. Este es imagínense, hay tantas fuentes, tanta información actualmente. Voy a tipear una que se llama sigue del INEI. Les voy a poner acá en el link, ¿no? En el chat para que lo tomen en cuenta. Entonces, seguimos con el ejemplo del restaurante, ¿no? Entonces, acá está, sigue, son las iniciales del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores. Entonces, yo lo que voy a hacer es ingresar. Muy bien, ingreso a la página. Esta es una fuente, ojo, secundaria, porque uno no lo ha creado, ya existe, es oficial, es pública, gratuita. Entonces, vamos a suponer, decíamos que quiero colocar un restaurante por San Miguel. Entonces, yo digo ciudad, ubico, ¿no? Entonces, está a nivel nacional. Entonces, digo, a ver, Lima y Callao, muy bien. Distrito, entonces decía San Miguel, ¿no? Entonces voy a ubicarme en San Miguel. Muy bien. Y acá me dice, pon una avenida conocida, más o menos referencial. Entonces digo, a ver, voy a ubicarme La Marina. Muy bien, La Marina, y le doy buscar. Entonces acá me ubicó. Entonces yo les decía que yo quiero colocar mi restaurante, decíamos, por Plaza San Miguel, ¿no? Acá justamente está eh, Plaza San Miguel, está Universitaria, La Marina, vamos a suponer que por aquí quiero colocar el restaurante, ¿no? Y por aquí está, ¿no? La Católica, por acá pasan jóvenes y mira, ¿no? Comida saludable, excelente, por acá quiero colocar, ¿no? Entonces ya ubiqué más o menos por dónde podría colocar el restaurante. Entonces, ¿ahora qué hago? En esta pestaña que dice oferta de negocios, yo le voy a dar clic donde dice agregar o quitar. Hay cerca de 72 rubros acá, ¿no? Como bares, restaurantes, juguerías, ¿no? Actividades jurídicas, bodegas, casinos, centros educativos de construcción, consultorios médicos, odontológicos, ferreterías, farmacias, inmobiliarias, lavanderías. Pero a mí me interesa panaderías, peluquerías, restaurantes. Aquí ubico restaurantes y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué me aparece acá? Me aparece es pertenece al INEI, ¿no? Al Instituto Nacional de Estadística e Informática, la cantidad de restaurantes que hay. En otras palabras, mi competencia. Entonces yo acá veo, mira, donde quiero colocar, acá en estos circulitos dice que acá hay 9, acá hay 8, acá hay 6, 3, 2, hay bastantes, pero no por eso me limitan, pero ya me doy cuenta, ¿no? Dónde más o menos se ubican, ¿no? Como para tener una idea. Pero lo valioso de esta fuente secundaria es esta segunda viñeta que dice segmento de mercado. Entonces aquí donde dice segmento de mercado, yo le voy a poner este que dice estrato, ingreso per cápita, ¿no? O población. Entonces vamos a empezar por población. Entonces, ¿qué nos dice acá? De acuerdo a los colores nos dice por dónde se concentra más persona, hay más gente, hay mayor densidad poblacional. Entonces lo que está marcado en azulito celeste nos dice, ahí se concentra más gente. Mire, por acá, claro, seguramente hay más edificios, ¿no? O sea, nos dice por dónde se concentra, hay más densidad poblacional. Entonces ya me da una idea por dónde va, puedo repartir mis volantes, puedo ubicarlo por ahí, ¿no? El restaurante. Entonces me da una idea de concentración por densidad poblacional. Pero esta segunda viñeta también es valiosa porque la de estratos ingreso per cápita nos permite ver, ustedes saben, que el Perú se divide en 5 niveles socioeconómicos, desde la clase alta, que se conoce como la A o clase alta, la media alta, que es el B, la clase media, que es la clase C, la media baja, que es la D, y la baja, que es la E. Entonces, si por ejemplo yo veo, ¿no? Yo decía, quiero colocar por acá mi restaurante, entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que está en lila es clase A. ¿Dónde se ubica la clase A, no? Niveles socioeconómicos A. El celestito, azulito, es el nivel socioeconómico B. El amarillo, ¿no? Medio mostacita, es la C. Entonces, por acá vemos una C, ¿no? Entonces vamos ubicando, ¿no? Por acá no hay clase media. Media baja, que sería el color medio marroncito, por acá hay uno, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un servicio de comida, decíamos, ¿no? Comida saludable, ¿no? Dirigido principalmente a mujeres, estudiantes. Entonces, si lo coloco por acá, entonces ahí viene la pregunta, ¿podrán pagarlo o no? O mejor voy reubicando, voy viendo dónde, cómo se distribuye, se concentran según niveles socioeconómicos,
y el bajo es el rojito. Y esto cambia, ojo, mira, yo voy moviendo, ya llego al centro de Lima, ¿no? Al cercado de Lima, miren cómo cambia, ¿no? Según niveles socioeconómicos. Entonces, esto nos da una idea más o menos de cómo se ubica, y también puedo ver sitios de interés. Y por ejemplo, yo digo, ah, mira, a ver, me interesa ver cerca a los mercados o a los hospitales o a las universidades. Entonces acá me va a pintar, ¿no? Cercano a allá me fui por Venezuela, ¿no? Entonces me va a pintar, me va a ubicar donde están los universidades, iglesias, ¿no? Clínicas, si quiero vender algún tipo de producto en general, ¿no? De médico. Entonces, esta, por ejemplo, hay muchas fuentes, ojo, muchas fuentes secundarias. Esta es una de ellas. Y esta pertenece al INEI, que es una información pública de carácter oficial que tiene que ver con el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores. Y así, ojo, hay muchas. Miren, así a muy grosso modo, ¿no? A muy grosso modo, para no pasarnos de la hora, esta segunda página que es la de API. API son, ahorita estaba pensando, son las iniciales de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia del Mercado. Ellos, como parte de su proyección social, entregan algunos informes que son oficiales, gratuitos. Entonces, si yo entro, por ejemplo, acá al tablero interactivo, al dashboard, ¿no? Voy a entrar al dashboard. Entonces, claro, hay que registrarse, pero es gratuito. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces, acá me da un tablero interactivo y vamos, imaginémonos que yo estoy en Cajamarca, ¿no? Entonces yo en Cajamarca quiero poner un restaurante campestre o tal vez, no sé, algo con una lavandería, ¿no? O vender algo por internet. Entonces acá me permite ver, según la base del 2020, a nivel nacional, ¿no? Cómo se distribuye por niveles socioeconómicos, pero también por departamentos. Entonces, acá tenemos por departamentos qué porcentaje del total de la población pertenece al nivel socioeconómico A y B, al C, al D, al E, ¿no? Me permite tener una idea, pero también por rangos de edad. Entonces, identificar cómo se distribuyen según los rangos de edad, ¿no? Entonces, me permite ver, pero también en el caso de, por ejemplo, de Lima metropolitana, me permite ver qué porcentaje usan Internet, pero sobre todo lo que me interesa es cuántos compran por Internet, ¿no? Para saber cuántos del nivel socioeconómico A, B, C, D, ¿no? Entonces, cuántos utilizan para educación, para actividades de capacitación el Internet. Entonces, o ve las ventas de productos por Internet. Entonces, esto, así como hay para hogares, para personas, hay para hogares. Esta es una fuente secundaria de tipo gratuita, privada, ¿no? Que pertenece a la API. Entonces, y hay muchas. Y la recomendación que yo les doy a ustedes es que cuando uno quiere emprender, recuerden siempre que hay dos tipos de información que podrían revisar. La fuente secundaria, que es la información que ya existe, que es oficial, ojo, ¿no? Y que me puede servir para esa toma de decisiones, para poder indagar. Pero ojo, adicionalmente a la fuente secundaria, necesariamente tenemos que complementar con fuente primaria. ¿Qué quiere decir una fuente primaria? Es esa información que el propio emprendedor tiene que hacer. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Voy a observar a la competencia, voy a hacerme pasar como cliente oculto, voy a llamar o entrar a la página o por WhatsApp para ver cómo vende, qué rapidez de respuesta tiene mi competencia. Eso estamos investigando a través de fuente primaria, utilizando la técnica de la observación del cliente misterioso, o cuando preguntamos, ¿no? Les entrevistamos a potenciales clientes de nuestro segmento para ver qué les gusta, qué les desagrada, qué servicios adicionales podrían hacer, si estarían interesados, por qué sí, por qué no. Entonces, ¿qué factores son determinantes para su decisión o cambio de proveedor? Son preguntas claves que nos van a dar mucha retroalimentación. Y si después de haber hecho esas entrevistas, esas preguntas, recién finalmente hacemos encuestas. Y estas encuestas ahora hay virtuales muy fáciles de hacer, ¿no? Que bueno, hay muchos en YouTube, ¿no? Lo hacemos mucho a la universidad, pero
unas pequeñas encuestitas con preguntas claves, con una guía, nos permiten ver porcentajes, identificar los mercados. Entonces, una recomendación clave que hacemos, sí, Janina, adelante. Y justo hay una pregunta relacionada aquí. Cuando estamos por iniciar el emprendimiento, digamos, ¿cuál es la recomendación? ¿Primero ir por lo que es una fuente secundaria y luego por fuente primaria? ¿O cuál sería el mix que deberíamos manejar para hacer esta parte de lo que es la fuente de investigación? Ya, excelente pregunta. Gracias, Janina. Lo primero que yo siempre digo es, imaginemos, ¿no? Mi idea de negocio es la venta, imaginemos, una lavandería, pero a través de un aplicativo, donde yo recojo la ropa en, ¿no? en las casas, los domicilios, y lo lavo y luego le entrego. Imagínense una lavandería. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es fuentes secundarias, ¿no? Entonces vemos, a ver, pensamos, ¿no? A ver, si yo estoy ubicado, por decir, en Pueblo Libre, y tengo que decir, siempre ustedes piensen en su mercado inicial. Tampoco digan, no, sí, tengo todos los recursos del mundo y me voy a, donde tenga que llegar, iré. Van a terminar perdiendo. Tenemos que empezar en pequeño y luego vamos ganando experiencia, ¿no? Capitalizándonos y vamos creciendo, abarcando más. Entonces, si, por ejemplo, es la lavandería virtual, lo que yo haría es, muy bien, estoy ubicado en tal zona, mis principales clientes podrían venir o yo podría ir a recoger para que no me cueste mucho, ¿no? Máximo los distritos aledaños, hasta Magdalena, San Miguel, Jesús María, Lince, ¿no? Los de la zona 6. Entonces, ubico esos distritos, y incluido Pueblo Libre, y ya digo, ya sé hogares de dónde, de qué distritos. Y en base a eso, me voy a las fuentes secundarias. Me voy al INEI, ¿no? En este caso, a API, a CPI, y empiezo a ver cuántas personas, cuántos hogares hay en estos distritos, ¿no? Para tener una idea de cómo se distribuyen, de qué niveles socioeconómicos prima en estos distritos, ya me voy ubicando, y luego que he averiguado esta fuente secundaria, me paso a la primaria. Y en la primaria digo, como ya tengo una idea, ese es lo que llamamos el buyer persona, ¿no? ¿No? Más o menos una idea de cómo es mi típico cliente del mercado inicial, entonces empiezo a entrevistar, ¿no? Busco, puede ser compañeros, amigos de trabajo que tengan ese perfil, o amigos de amigos o de conocidos, y les pido, ¿no? Que por favor, ¿no? Unos 15, 20 minutos para hacerles unas preguntas que van a ser de mucha utilidad. En una entrevista a profundidad para descubrir estos insights, con 3, 8 preguntas, suficiente. Y dentro de esas preguntas, recuerden siempre las preguntas de deficiencia y las preguntas de carencia que hemos revisado. ¿Qué servicios adicionales te gustaría? ¿Qué te gusta, qué no te gusta actualmente de este tipo de productos? ¿Cuáles son los factores claves para poder comprar o algún producto o servicio? ¿No? El interés, ¿por qué estarías interesado? ¿Por qué no? Entonces, eso te permite dar profundidad. Recopilando eso, y les comento, ¿no? Ahí en la universidad, cuando hacemos esta primera fase, ¿no? Los alumnos vienen y me dicen, Rocío, ¿sabes qué? Me aterrizaron. Yo pensaba que sí, que es lo máximo, y no me di cuenta de tal cosa que me lo han dicho en la entrevista, que tal persona me mencionó y yo no lo había tomado en cuenta. Eso, cuando ustedes, esos hallazgos que descubren como parte de las preguntas que ustedes hacen, ese acercamiento que tienen, como se dice, están descubriendo lo que llamamos hoy en día los insights, las verdades ocultas. Entonces así deberíamos trabajar. Empezamos con fuentes secundarias y identificando bien el cliente, la ubicación, por dónde viene, ¿no? En mi segmento, y me voy a la fuente primaria, empezando con observar, hacerme pasar como cliente misterioso, analizar mi competencia y entrevistar. Lo último que hacemos son encuestas que ya tienen, ¿no? una estructura, pero ya hacer las entrevistas es súper valioso, ¿no? Súper, súper valioso. Bien, entonces, muy bien. Entonces, y algo clave, ¿no? Finalmente en estas recomendaciones, es un término, nos gusta, ¿no? Mucho, les gusta mucho utilizarla en inglés, la learnability. Entonces, ¿qué significa esto? Es la habilidad para que saques tu máximo potencial. En otras palabras, esas ganas de querer aprender siempre.
¿no? Siempre, porque como la información cambia, se actualiza, hasta el cliente cambia con sus gustos, sus preferencias, si nosotros no estamos pendientes de lo que pasa, no tenemos esa curiosidad, esa capacidad de aprender, entonces no vamos a tener sostenibilidad. Lo que nosotros queremos, ¿no? El emprendedor quiere, es que este negocio sea sostenible, y ser sostenible es, necesitamos ser rentables, ¿no? Entonces, para ser rentables necesitamos ingresos y manejar bien nuestros costos y gastos. Entonces, y para eso un factor fundamental es aprender, capacitar. Por ejemplo, ¿no? Estas capacitaciones que está organizando Yanina son fundamentales, gratuitas, ¿no? Y que nos pueden servir. Por ahí ya lo sabía, estoy reforzando, tal vez hay algo nuevo, y hay tantos talleres, webinars que son de utilidad, tanto pagados como no pagados, que siempre nos van a servir para seguir avanzando. Entonces, yo cierro, ¿no? esta parte de la presentación reforzando lo siguiente. Hoy en día, recuerden, el reto no es generar y generar información. El reto es cómo hacemos que toda esa información nos sirva, nos genere valor. Porque recuerden, solamente una red social como YouTube, al cierre de diciembre, imagínense si quisiéramos revisar solamente una red social como es YouTube, desde diciembre del 2020 para atrás, ¿saben cuánto tiempo nos tomaría? Más de 412 años revisando 24/7 todos los videos de YouTube de diciembre del 2020 para atrás. En otras palabras, hay demasiada información de la buena, mala y regular que se genera. Y el reto que tenemos los emprendedores, y me sumo a eso porque también tengo una pequeña consultora, es recolectar esa información y que nos sirva para la toma de decisión. Entonces, porque nosotros queremos que nuestro emprendimiento sea viable, sea relevante, se diferencie y que siempre estemos a la par de la competencia también, ¿no? Entonces, eso sería, yo les agradezco bastante, ¿no? Y les deseo muchos éxitos en lo que emprendan y en las cosas que hagan. Sí, Janine. Sí, una pregunta también adicional. En el tema de lo que es las fuentes, que ha estado, lo que nos ha abierto todo este panorama, y para aquellos que ya lo sabían, pues, como indicabas, ¿no? Reforzar este conocimiento, es para las empresas o para emprendimientos que tienen que ver con servicios. ¿Qué fuente de información o qué páginas o alguna en especial que nos recomiendes para también poder hacer la búsqueda? Ya, buen punto. Ojo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que dentro del servicio que quiero dar es dictar, enseñar, ¿no? Alumnos que quieren ingresar a la universidad, ¿no? El servicio de enseñanza. O por ahí, como me decía, ¿no? La habilidad para una academia de inglés, o el servicio de consultoría, o soy contador y quiero dar ese servicio a empresas. Entonces, porque si tu cliente, vamos a suponer, quiero brindar ese servicio, entonces mis secundarias en este caso parten del INEI, de la estructura organizacional, ¿no? Empresarial de las empresas. Entonces tenemos que verificar la cantidad de empresas que hay, porque hay la información, ¿ah? Determinar, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿qué tamaño, a dónde me voy a dirigir? Empresas que son microempresas, termino el tamaño, y eso, pero también tengo que preguntarme, ir con todos los sectores que hay, o me voy a enfocar, por ejemplo, en el sector del rubro gastronómico. Ya va viendo esa información y toda esa data, reportes del año 2018, del 2016, también el tamaño de esa oportunidad. Este año el INEI está haciendo el censo de todas las empresas y seguramente el próximo año vamos a tener datos también súper valiosos. Entonces, si por ejemplo quiero dar un servicio, vamos a suponer de administración, que ahora está muy de moda, administración de los edificios, entonces tengo que ver cuántos departamentos hay, y la data lo tenemos en el INEI, lo tenemos en APIN, que les mostré también, la data de cuántos viven hogares hay por departamentos, ¿no? Por distritos, qué porcentaje de todos los hogares, por ejemplo, que hay, viven en departamento, en distritos. Entonces esos datos tranquilos se pueden sacar, ¿no? Entonces cuestión de buscar y la práctica también. Eso sería, Janine. ¿Sí? Ok. Bueno. Muchas gracias, Rocío, por el día de hoy, por habernos compartido todos estos tips, ¿no? Y recordar estos 5 tips que nos van a servir
para este camino de emprender, ¿no? Sea que estés iniciando por iniciar un emprendimiento, o sea que ya lo tengas, pero todavía, ¿no? Hay todavía camino por recorrer, y como dijo la última habilidad, ¿no? Este quinto tip, que es siempre tener esas ganas de querer aprender, ¿no? Porque siempre hay cambios de información, del cliente, de la realidad, de los contextos que nos tocan vivir, ¿no? Entonces, creo que nos has aportado muchísimo, Rocío. Muchas gracias por el día de hoy, ¿no? Y pues, también pedirte que si nos puedes también indicar alguna forma de poder contactarte en las redes sociales, también nos puedas indicar cómo te pueden ubicar las personas que puedan estar interesadas. Y también decirte de que nos gustaría tenerte también en otro taller, en otro espacio así como este, viendo otro tema que también aporte, pues, en este caso a los emprendedores. Claro que sí. Claro que sí, gracias Janina, ¿no? Me pueden ubicar a través de www.adesfinandes.com o rocio.romani@adesfinandes.com también, y a través también de Janina cualquier consulta. Así que muchísimas gracias, cuídense bastante y será para otra oportunidad. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Esta ha sido la charla del día de hoy martes. Los esperamos el siguiente martes, también es marketing. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Janina. Muchas gracias por la exposición de hoy.